Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal y un encuentro con nuestra Neshama, con nuestra alma. Hoy nos encontramos para el estudio de la Parashá Hayé Sará, la vida de Sara, donde vamos a aprender muchas cosas, entre ellas vamos a aprender sobre la emuná, sobre la fe y la importancia de dejar un legado, así como lo hizo la matriarca Sara y también los patriarcas. Esos temas y muchos más a continuación. Acompáñanos. Shabbat Shalom, queridos hermanos, qué gusto nuevamente encontrarnos por acá. Le damos una cordial bienvenida a todos ustedes para nuestro estudio de la Parashá semanal. Darle la bienvenida a todos ustedes que se encuentran en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom en vivo y también a todos ustedes que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos todos. Hoy nos encontramos con la Parashá Hayé Sará, la vida de Sara. Es interesante que a pesar de que lo que vamos a ver es respecto al momento de la muerte de Sara, la Torá lo menciona como la vida de Sara y no como su muerte. Y ahí pues vamos a aprender de ello mucho el día de hoy. Aprendiendo a confiar en Hashem, el legado, la misión y dice también el subtítulo, cuando la grandeza trasciende la muerte. Baruch Hashem. Queremos dedicar este estudio por la refúa Shlema de María Elena Zelaya Munguía, hija de Miriam, para que en la infinita misericordia del Todopoderoso reciba refúa Shlema. También queremos pedir por la refúa Shlema del rabino Yitzhak Ginsburg, del rabino Jaim Frin, del rabino Shalom Arush, de Natalia Carmona Jiménez, hija de doña Marta, por Geisel Álvarez Ferreto, hija de doña Ana Patricia, también de Nicole Sánchez Salas, hija de Denise, de Karen Castro, hija de Cecilia, de Fabián Sánchez, hijo de Carolina, para que en la infinita misericordia del Eterno puedan recibir todos ellos refúa Shlema. Y también, para todos los que están en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom y todos aquellos que nos van a ver también a través de nuestro canal de YouTube, que en medio del estudio de la Parashá, en la infinita misericordia del Santo y bendito es, podamos recibir y usted pueda recibir refúa Shlema, sanidad completa. Amén. Como siempre, antes de iniciar con el estudio, hacemos un poquito de repaso de lo que se vio en la parashá anterior para que tengamos un mejor contexto. Bueno, recordemos que en la parashá anterior estuvimos viendo la parashá Vayerá y se apareció, hablando de que el Todopoderoso se le manifestó al patriarca Abraham. Vimos con respecto a los emisarios del Eterno, que eran tres que llegaron donde el patriarca, la promesa de un hijo para Abraham que el Todopoderoso le da, el anuncio de la destrucción de Sodoma y Gomorra, la intervención del patriarca, la salvación de Lot, sus hijas y la prueba de Abraham. Todo eso, ¿verdad? Lo pudimos ver. Así que también hacemos la recomendación para que usted pueda ver en nuestro canal de YouTube esa enseñanza que ya se encuentra en nuestro canal. Baruch Hashem. Muy bien, vamos a ir a la lectura correspondiente. Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, también conocido por Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham vino a hacer duelo por Sara y a llorarla. Entonces él se levantó de delante de su muerta y dijo a los hijos de Het: Yo soy extranjero habitando en tierra foránea con ustedes. Déjenme tener un lugar de sepultura entre ustedes para poder sepultar a mi esposa muerta. Los hijos de Ed respondieron a Abraham: Escúchanos, mi señor, tú eres un rey de Elohim entre nosotros, así que escoge cualquiera de nuestras sepulturas para sepultar a tu muerta. Ni uno de nosotros te rehusará su sepultura para sepultar a tu muerta. Abraham se levantó, se inclinó delante del pueblo de la tierra, los hijos de Ed, y habló con ellos. Si es su deseo ayudarme a sepultar a mi muerta, entonces escúchenme.
Pidan a Efrón, el hijo de Sohar, que me dé la cueva de Macpelá, la cual posee, la que está al extremo de su campo. Él debe vendérmela en presencia de ustedes, a su precio actual. Entonces yo tendré un lugar de sepultura de mi propiedad. Efrón elití estaba sentado entre los hijos de Ed, y dio a Abraham su respuesta en la presencia de los hijos de Ed, que pertenecían al consejo gobernante de la ciudad. No, mi señor, escúchame. Yo te doy el campo con su cueva. Yo te lo estoy dando a ti. En la presencia de mi pueblo yo te lo doy. Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y habló a Efrón en la audiencia del pueblo de la tierra. Puesto que tú estás de mi parte, escúchame. Toma de mí el precio del campo y sepultaré a mi muerta allí. Pero Efrón respondió a Abraham, no, mi señor, yo ciertamente he oído. La tierra vale 400 shekels de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? Solo sepulta a tu muerta. Abraham se percató de lo que Efrón había dicho. Así que pesó para Efrón la cantidad de dinero que él había especificado en la presencia de los hijos de Ed, 400 shekels de plata del peso aceptado entre los mercaderes. Así, el campo de Efrón en Macpelá, el cual está junto a Manre, el campo, su cueva y todos los árboles en él y alrededor de él, fueron inscritos a Abraham como su posesión en la presencia de los hijos de Ed, que pertenecían al consejo gobernante de la ciudad. Luego, Abraham sepultó a Sara, su esposa, en la cueva del campo de Macpelá, junto a Manre, también conocido por Hebrón, en la tierra de Kenan. El campo y su cueva habían sido comprados por Abraham de los hijos de Ed como sitio de sepultura, el cual le habría de pertenecer a él. Amén. Amén. Baruch Hashem. Muy bien. Como les decía al principio, la parashá lleva por nombre la vida de Sara. Pero, como vemos, la Torá está hablando de la muerte de Sara y no de su vida. Entonces nosotros vamos a hablar un poco de la vida de Sara. En primer lugar, la Torá dice que Sara vivió 127 años, para un total de 127 años. En hebreo, Mea, Esri y Sheba. Es interesante que se divida de esta manera en 127. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un mensaje respecto a la figura, a la persona de la matriarca Sara. ¿Qué entendemos por 127? Bueno, según los sabios de Israel, dicen que la matriarca, cuando tenía 20 años, tenía la inocencia de una niña de 7. Y cuando tenía 100, mantenía la belleza de una mujer de 20 años. Por eso es que vemos que Sara, a pesar de su edad, como vamos a ver más adelante, era una persona que a pesar que era una anciana, aún así habían personas, hombres, que estaban interesados en ella por la belleza que ella exponía, no solamente físicamente, sino también interiormente. Aquí vemos en esta imagen el significado de Sara. El significado de Sara es princesa. Dice acá, es un nombre de origen hebreo que fue mencionado en el libro de Bereshit o en el libro de Génesis. Destaca por ser muy inteligente y perseverante. Estas características le permiten dedicar mucho tiempo al estudio y disfrutar de la lectura. Eso es lo que se dice de alguien que posee este nombre. Disfruta pasando el tiempo libre con su familia y tiene un sentimiento maternal muy desarrollado. Efectivamente, todo lo que dice de este nombre, definitivamente que era lo que podíamos observar o pudimos aprender de la vida de la matriarca Sara. Aquí tenemos, dice, con una naturaleza emotiva y amable, crecerán siendo mujeres que se expresarán con mucha facilidad. Muchas veces les gustarán ser alabadas, son misteriosas, metódicas, y esto los llevará al éxito en todo lo que se proponga. Son cosas que se dicen de aquellas personas que poseen, ostentan el nombre de Sara. Y es increíble porque si usted estudia el significado de su nombre y lo compara con su personalidad, verá que su nombre tiene mucho que ver con su personalidad. Dice el verso 12, se rió pues, este es un pasaje de referencia, se rió secretamente diciendo para consigo, con que después de que ya esté yo vieja y mi señor lo está más, pensaré en usar del matrimonio. Y esto por aquella palabra que fue dada, donde le dijeron que ella iba a tener
un hijo, o sea, iba a tener su propio hijo. Ya era una persona de edad avanzada. Y entonces cuando le dicen que ella va a ser madre en la edad que ella tenía, pues era algo que para ella era pues algo no común. Y se rió y pensó, ¿será que yo a esta edad podré encontrar deleite y mi Señor también? Porque ambos ya eran personas de edad avanzada. Ahora vemos el significado del nombre Isaac. Aquí tenemos los significados. Dice de origen hebreo, significa aquel con el que Elohim reirá, de personalidad optimista, divertido, es inteligente, versátil, práctico, simpático y que no gusta depender de nadie, ¿verdad? Eso es lo que se dice de la personalidad de Isaac. También vemos que dice, es una persona que busca del juicio, de la justicia, de la diplomacia, entusiasta y alguien que es muy preocupado por el hogar. Todo esto habla de la personalidad del nombre de Isaac, el hijo de los patriarcas, de ambos. Bien, Sara, princesa. Aquí tenemos otro pasaje de referencia del capítulo 12, verso 15, donde vamos a ver de la matriarca. También la vieron los príncipes del faraón y se la alabaron al faraón. Y fue llevada la mujer a casa del faraón. O sea, los servidores del faraón vieron a Sara y dijeron, es una mujer espléndida, es una mujer preciosa. El faraón tiene que verla, el faraón tiene que pues, verla, ¿verdad? Y si es posible, casarse con ella. Para el momento que esto se da, Sara tenía más de 60 años cuando ella llegó a Egipto. Y cuando ella llega a Egipto, causa una revolución en medio de Egipto, porque todos los que veían a Sara veían una mujer extraordinaria, extraordinaria, tanto así que llegó delante de Faraón. Aquí vemos otro pasaje de referencia en Génesis 22, donde dice que Abraham presentó a su esposa Sara diciendo, ella es mi hermana. Y entonces el rey Abimelech de Gerar mandó a llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. ¿Por qué? Porque también él tenía intenciones de convertirla en su esposa. ¿Cuántos años tenía Sara aproximadamente en ese momento? Sara tenía 90 años aproximadamente. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Qué nos enseña esto? Aquí tenemos un proverbio, capítulo 27, verso 19, que dice, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Entonces, ¿qué aprendemos? Si Sara, que era una persona que ya tenía mucha edad, a pesar de eso, las personas podían ver mucha belleza física. ¿Qué era la razón o cuál era la razón por la que ella se miraba de esa manera? Bueno, este proverbio lo dice. El agua puede reflejar el rostro, pero el corazón también. Entonces, la belleza interior que tenía Sara y Menú, nuestra matriarca, esa belleza interior que tenía ella en su interior era algo que podían ellos ver, las personas que le conocían podían ver esa belleza también exterior. Lo que había en su interior salía a la luz, donde todos podían verla. También hay otro pasaje que les comparto acá. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Pero lo importante son estas dos líneas primeras. El corazón alegre hermosea el rostro. Proverbios capítulo 15, verso 13. Entonces, el corazón, un corazón alegre, un corazón feliz, hermosea el rostro. Esto no solamente refleja el interior de lo que era la matriarca, que es lo que estamos hablando o estudiando en este momento, pero también es una lección para cada uno de nosotros, que debemos de procurar ser personas que seamos bellos interiormente.
sea, que tengamos una belleza interior, porque a través de esa belleza interior nosotros podemos reflejar luz y podemos también reflejar belleza en el exterior. Yo no sé si a usted le pasa que por esa belleza interior que usted posee, usted es una persona que es agradable hacia las otras personas, que cuando, perdón, que cuando usted llega a algún lugar, las personas se sienten felices de que usted haya llegado, porque usted tiene la capacidad de poder cambiar la atmósfera, tiene la capacidad de poder cambiar el lugar. Entonces, eso sucede porque causa por la belleza interior que usted posee. De la misma manera, la matriarca era una mujer tan bella interiormente que a pesar de su edad avanzada, muchos hombres, incluso reyes y faraones, pretendían convertirla en su esposa. Eso nos enseña de que la matriarca tenía una belleza interior espectacular. Era una persona maravillosa. Eso es algo que nos enseña de la importancia de la necesidad de un legado. Dice este pensamiento, la necesidad de dejar un legado es nuestra necesidad espiritual, de tener un sentido de significado, propósito, congruencia personal y contribución. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una razón de ser. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta vida. Parece una frase trillada, pero es cierto. Cada uno de nosotros somos una chispa divina que venimos a iluminar este mundo. Pero no solamente a eso, sino también a construir un legado espiritual que le da sentido a nuestra vida, que tiene relación con nuestro propósito y nuestra congruencia personal y también nuestra contribución para el mundo y para el plan del Todopoderoso. Amén. Aquí tenemos una imagen que dice algo muy interesante. Vive de tal manera que si alguien habla mal de ti, nadie en este mundo le creerá. ¿Qué significado tiene esto? Vive de tal manera. ¿De qué manera tenemos que vivir? ¿Cuál es la manera en la que nosotros tenemos que vivir? Tenemos que vivir de una forma en la que nosotros agrademos al Todopoderoso. Porque en la medida que nosotros agradamos al Todopoderoso, podemos agradar a cualquier persona en este mundo. Cuando usted viene y toma el pacto con el Creador y usted decide servir al Creador de la forma en que lo establecen las Sagradas Escrituras, usted va a vivir su vida de manera tal que si en algún momento alguien hablase mal de su persona, nadie creería lo que esa persona dice. ¿Por qué? Porque su testimonio ha hablado por usted. Su testimonio ha hablado con todas aquellas personas que te conocen. Y ese testimonio te defiende en el momento en que alguien pudiera hablar mal de tu persona. Entonces debemos de vivir de una manera tan extraordinaria, apegándonos al servicio divino, apegándonos a hacer la voluntad del Todopoderoso. Leemos en esta imagen. En el caso de la matriarca Sara, la Torá no solo nos enseña que la vida de Sara fue ejemplar, un complemento en la vida del patriarca y viceversa, también nos enseña la responsabilidad de mantener su legado vigente, que cada mujer, sin importar su edad, pueda mantener vivo ese legado. Así es. Dice el verso 4: peregrino y advenedizo soy entre vosotros, dadme heredad de sepultura con vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Es un pedido que hace el patriarca. El patriarca era una persona extraordinaria también. Era un profeta del Eterno. Pero no solamente era un profeta del Eterno, también era una persona muy, muy rica. Era una persona millonaria. Y a pesar de su riqueza y a pesar de su posición espiritual, su cercanía con el Creador y el propósito con el cual había sido llamado, a pesar de eso, era una persona humilde, porque él llega con toda humildad delante
de estas personas y les pide que por favor le den un lugar para poder enterrar a su difunta. Y el pueblo habla del patriarca de la forma extraordinaria como lo hacen, que lo vamos a ver a continuación. Y le dijeron, óyenos, Señor mío. O sea, no le llamaron Señor, le llamaron Señor mío o Señor nuestro. Eres un príncipe de Elohim entre nosotros. Eres un príncipe de Dios. ¿Por qué hablaban estas personas de esta manera? Porque eso es lo que podían observar en la figura del patriarca. En lo mejor de nuestra sepultura, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros impedirá su sepultura para que entierres a tu difunta. En ese sentido, todos le dicen, entierra donde tú quieras a tu muerta. Ninguno te va a negar esa posibilidad. En el verso 9, el patriarca, hablándole al pueblo, le pide que intercedan para que el dueño de la propiedad que él quiere, para que sea el lugar donde él pueda sepultar a su difunta, le pueda ser otorgada, le pueda ser vendida. Y entonces dice que me permita comprar su cueva en Macpelá, que está al final de su campo. Yo pagaré el precio total en presencia de testigos a fin de tener un lugar permanente donde enterrar a mi familia. Y aquí hay un dato muy importante y vamos a leer. La famosa negociación, Abraham trató de comprar cueva de Macpelá de Efrón Elití. Se explica que a pesar de que los vecinos de Abraham lo respetaban mucho, ellos se negaron a conferirle el estatus legal de ciudadano y la ley establecía que solo los ciudadanos podían comprar terrenos para las tumbas. Los hititas le ofrecieron a Abraham el mejor lugar para enterrar a Sara diciendo, nadie te va a impedir utilizar el lugar de sepultura para enterrar a tu muerto. Su intención era decir, la tierra es nuestra, pero te damos una tumba en nuestro terreno. Es como un ciudadano extranjero que llega a una tierra que no es la de él y que él quiera venir y comprar una propiedad en ese lugar. Si él no tiene estatus como ciudadano o como residente del país, no tendría la posibilidad de poder comprar dicho terreno. Hay legislaciones en algunos países que no permiten que un ciudadano extranjero pueda hacerse de una propiedad si éste no tiene un estatus como ciudadano o residente del país. En este caso, aparentemente lo que ocurre es que el pueblo le dice, no, tú entierra a tu difunta donde tú quieras, pero efectivamente parece que la intención detrás de este ofrecimiento era que él no quisiera comprar ese terreno, sino solamente hacer uso de ese terreno para poder enterrar a su difunta. Cosa que el patriarca no quería, sino que él quería un lugar permanente para él y para su familia. Verso 9, para que me dé la cueva de Macpela. Entonces, esto es lo que estábamos leyendo anteriormente. Y esto que ve usted aquí es un complejo donde precisamente se encuentran las tumbas de los patriarcas y matriarcas. Este complejo que ve usted aquí es ahí donde se encuentran precisamente las tumbas, que por cierto, el día de hoy o ayer en Israel, por leerse esta parashá de la vida de Sara, miles de personas fueron a ese lugar para hacer oraciones y para poder estar en ese lugar que es la tumba de los patriarcas. En el verso 16, entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, oyéndolo los hijos de Het, 400 ciclos de plata corriente por los mercaderes. Esto que ve usted aquí es el complejo de las tumbas. Esta imagen es el interior. La fortuna que pagó Abraham por Macpelá, título de propiedad en la tierra prometida. Recuerden que el Todopoderoso le dice que él va a entregar esta tierra al patriarca y al pueblo
de Israel para siempre. Entonces, el patriarca vio como una oportunidad el comprar ese terreno con la cueva Macpelá como ese inicio de su posicionamiento de él y posteriormente del pueblo de Israel en la tierra prometida. Este es una ciudad que es la ciudad de Hebrón, que es donde precisamente se encuentran esas tumbas o ese complejo de tumbas, hoy en día en la tierra de Israel. Por cierto, vamos a devolvernos, en esta imagen y en la anterior, vemos que dice cuál fue el monto que pagó el patriarca por esa propiedad. Y fueron 400 piezas de plata o 400 shekel de plata. Esa suma de dinero era una suma de dinero impresionante para la época. Incluso podríamos pensar que aquí hubo dos circunstancias o dos situaciones que se dieron en esta negociación. La primera era dar un precio tan elevado como para que el patriarca pudiera desistir de la compra del terreno, porque era una fortuna lo que estaban pidiendo por él. Y también, no solamente eso, digamos, el hecho de que no pudiera él acceder a comprar un terreno en esa tierra, ¿ok? Pero si se daba, también era ganancia para el dueño de la propiedad que iba a poder venir y recibir esa fortuna de parte del patriarca. Entonces aquí vemos esas dos situaciones. Por eso en esta imagen vemos que dice la fortuna que pagó Abraham por Macpelá. Macpelá significa cueva doble. Y entonces la cantidad de dinero que pagó el patriarca por esa propiedad era el salario de 33 años de trabajo de una persona. 33 años de trabajo para poder adquirir o comprar esa propiedad. Y aquí tenemos un pasaje de referencia que dice, el sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. El sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. ¿A qué nos referimos? Recordemos que el patriarca es un profeta. Cuando el patriarca conoce Macpelá, porque ¿cuál era la intención? ¿Por qué tenía que ser ese lugar? Podían haber otros lugares muy, muy buenos también, como para poder enterrar a la matriarca Sara. Lo que dicen los sabios es que ese lugar, Macpelá, esta cueva doble, era un lugar que era como una especie de portal al Gan Eden, al paraíso. Por eso traemos a colación este pasaje de Eclesiastés que dice, el sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. ¿Qué es lo que queremos decir? Que Efrón no sabía lo que tenía en su poder. Él no pudo ver, no pudo reconocer el lugar maravilloso que estaba en sus manos. El patriarca sí pudo saberlo y por eso lo adquirió. Muy bien, vamos al capítulo 24. El siervo y Rebeca. Era Abraham anciano, entrado en días, y Adonai había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su siervo, el más antiguo de su casa, el cual gobernaba todo lo que tenía: pon ahora tu mano bajo mi muslo, y te haré jurar por Adonai, el oje de los cielos y el oje de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en medio de los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo, quizá esa mujer no consienta en venir tras de mí a esta tierra. Ha de hacer volver a tu hijo a la tierra, he de hacer de volver a tu hijo a la tierra de donde saliste. Entonces Abraham le dijo, guárdate de no hacer volver a mi hijo allá. Adonai, el oje de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él mismo enviará su ángel delante de ti, y de allá tomarás mujer para mi hijo. Y si la mujer no consiente en venir tras de ti, entonces quedarás desligado de mi juramento, pero no hagas volver a mi hijo allá. Entonces el siervo puso su mano bajo el muslo de su señor Abraham y le juró sobre este asunto. Y tomó el siervo 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con todo lo bueno de su señor en su mano. Se levantó pues y se fue a Aram Naharaim, a la ciudad de Nacor.
Y en las afueras de la ciudad hizo arrodillar los camellos junto a un pozo de agua al tiempo del atardecer, al momento en que salen las aguadoras, y dijo, Adonai, Elohe de mi señor Abraham, haz que hoy me suceda, te ruego, haz misericordia a mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a una fuente de agua, y las hijas de los habitantes de la ciudad salen a sacar agua. Sea pues que la joven a quien yo diga, inclina tu cántaro, te ruego, y beberé, y ella responda, bebe, y también abrevaré tus camellos. Esa sea la que designaste para tu siervo Isaac, y por ella sabré que has hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabara de hablar, he aquí Rebeca, la cual le había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, iba llegando con su cántaro al hombro. Y la muchacha era de apariencia muy hermosa, virgen, a la que ningún varón había conocido. Y descendiendo a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella dijo, bebe, señor mío, y se apresuró a bajar el cántaro sobre su mano y le dio de beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo entonces, también sacaré para tus camellos hasta que acaben de beber. Y se apresuró y vació su cántaro en el abrevadero y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. El hombre, fijando la vista en ella, callaba para saber si Adonai había prosperado o no su camino. Y aconteció que cuando los camellos acabaron de beber, tomó el hombre un arete de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes de oro que pesaban 10, y le preguntó, ¿de quién eres hija? Dime, te ruego, ¿hay lugar en casa de tu padre para que nosotros pasemos la noche? Y ella le dijo, yo soy hija de Betuel, el hijo de Milca, que dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja, también mucho forraje, también lugar para pasar la noche. Entonces el hombre hizo reverencia y se postró ante Adonai y dijo, bendito sea Adonai, Elohe de mi señor Abraham, que no apartó su misericordia y su fidelidad hacia mi señor, y puesto yo en camino, me condujo Adonai a casa de los hermanos de mi señor. Entonces la muchacha echó a correr y refirió estas cosas en casa de su madre. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán, el cual corrió hacia él que estaba afuera, junto a la fuente. Y cuando Labán vio el arete y los brazaletes en las muñecas de su hermana, y oyó las palabras de su hermana Rebeca, diciendo, así me habló este hombre, corrió a este, quien por cierto permanecía con los camellos junto a la fuente, y le dijo, entra, bendito de Adonai, ¿por qué te quedas afuera? Pues yo he preparado la casa y lugar para los camellos. Entonces el hombre entró en la casa y él le desató los camellos y le dio paja y forraje a los camellos. También le dio agua para lavar sus pies y los pies de los hombres que estaban con él. Y fue preparado ante él para comer. Pero dijo, no comeré hasta que haya expresado mis palabras. Y dijo, habla. Dijo pues, yo soy siervo de Abraham y Adonai ha bendecido mucho a mi señor y se ha engrandecido, pues le ha dado ovejas y vacadas, plata y oro, siervos y siervas, y camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi señor, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado todo lo que posee. Ahora bien, mi señor me ha juramentado diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas del cananeo en cuya tierra yo habito, sino que irás a casa de mi padre y a mi familia y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije a mi señor, quizá la mujer no quiera seguirme. Y me contestó, Adonai, en cuya presencia he andado, enviará a su ángel contigo y prosperará tu camino y podrás tomar mujer para mi hijo de entre mi familia y de la casa de mi padre. Entonces, cuando hayas llegado a mi familia, quedarás desligado de mi imprecación. Así que si no quieren dártela, habrás quedado libre de mi imprecación. Así pues, llegué hoy a la fuente y dije, Adonai, Elohe de mi señor Abraham, si está en ti, te ruego que hagas prosperar mi camino por el cual yo ando. Heme aquí de pie junto a la fuente del agua, sea pues que la doncella
que salga a sacar agua a quien yo le diga, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro, y me conteste, bebe tú mismo, y también sacaré para tus camellos, sea esta la mujer que Adonai ha destinado para el hijo de mi señor. Y antes que yo acabara de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca salía con su cántaro al hombro, descendiendo a la fuente. Cuando sacó agua, entonces le dije, te ruego que me des de beber. Y se apresuró y bajó su cántaro sobre sí y respondió, bebe y también abrevaré tus camellos. Y bebí y ella abrevó los camellos. Y le pregunté diciendo, ¿de quién eres hija? Y respondió, soy hija de Betuel, el hijo de Nacor que le dio a luz Milca. Entonces le puse el arete en la nariz y los brazaletes en sus manos. E hice reverencia y me postré ante Adonai y bendije a Adonai, Elohe de mi señor Abraham, que me ha conducido por camino recto a fin de tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si está en vosotros, que hagáis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me encaminaré a derecha o a izquierda. Y respondiendo Labán y Betuel, dijeron, de parte de Adonai ha salido el asunto, no podemos decirte ni mal ni bien. Ahí está Rebeca, delante de ti, tómala y vete, y sea la mujer del hijo de tu señor, como lo tiene ordenado Adonai. Cuando el siervo de Abraham oyó sus palabras, se postró en tierra ante Adonai. Después sacó el siervo alhajas de plata y objetos de oro, vestidos, y se los dio a Rebeca. También dio valiosos regalos a su hermano y a su madre. Después comieron y bebieron él y los que lo acompañaban, y pasaron la noche. Levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi señor. A lo cual dijo el hermano de ella y su madre, permanezca la doncella con nosotros algunos días, a lo menos 10, y después se irá. Pero él les dijo, no me retraséis, pues Adonai ha hecho prosperar mi camino, enviadme y podré ir a mi señor. Y dijeron ellos, llamemos a la doncella y preguntémosle de su propia boca. Llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este hombre? Ella respondió, iré. Entonces despidieron a su hermana Rebeca, a su nodriza y al siervo de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de miles de millares, y que tus descendientes posean la puerta de sus enemigos. Y se levantó Rebeca con sus doncellas, montaron sobre los camellos y siguieron al hombre. Y el siervo tomó a Rebeca y se fue. Mientras tanto, Isaac regresaba de una ida al pozo de la Jai Roi, pues él habitaba en la región del Negev. E Isaac había salido a meditar al campo al atardecer, y alzando sus ojos, miró y he aquí unos camellos que venían. Rebeca alzó sus ojos, vio a Isaac, y dejándose caer de lo alto del camello, dijo al siervo, ¿quién es ese varón que viene por el campo a nuestro encuentro? El siervo dijo, es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Y el siervo le contó a Isaac todas las cosas que había hecho. E Isaac la introdujo en la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. E Isaac fue consolado después de lo de su madre. Baruch Hashem. Baruch Hashem, Abraham y el siervo Eliezer. ¿Qué significa Eliezer? Hashem es mi ayuda. Aquí vemos también, hemos hablado mucho de los nombres el día de hoy. Hemos hablado del nombre de Sara, de Isaac, y en este momento hablamos de Eliezer, que significa Dios es mi ayuda o auxilio de mi Dios. Dice que el nombre Eliezer se deriva de la palabra hebrea Elazar, significa Dios ayuda, es un nombre que simboliza la devoción y la fe en el Eterno. Se asocia con la esperanza, la bondad y la humildad. Eliezer es una persona que tiene determinación, lealtad y estabilidad, que es lo que vemos en la figura precisamente de Eliezer. Entonces Abraham dijo a un siervo suyo, el más viejo de su casa, y que administraba todo lo que tenía, por favor, pon tu mano debajo de mi muslo. Entonces dice que llamó a Eliezer y le iba a hacer un pedido. Era una persona que estaba al frente de todos los negocios de su señor, en este caso del patriarca,
del patriarca. Aquí vemos lo que podría ser un eufemismo, donde dice que le pidió que tomara su muslo con su mano, pero algunos consideran que lo que estaba pidiendo más bien era que pusiera su mano en la señal del pacto, o sea, en la Brit Milá. Voy a hacer que me jures, le dijo el patriarca, por el Eterno, el Elohim de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mujer de mi hijo a ninguna de las hijas de los cananitas, entre los cuales yo habito. Ese era el pedido que le estaba haciendo a Eliezer, que no fuera ninguna de las hijas de los cananitas. Y le dijo, el ángel del Eterno irá delante de ti, Adonai de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi nacimiento, y que me habló a mí, que me juró a mí diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su emisario delante de ti, y tomarás una esposa para mi hijo Ahí. Recordemos que el patriarca es profeta, y él sabe que en esta misión el Todopoderoso respaldará la misión y enviará a uno de sus ángeles. Vemos que en el capítulo 24, en el verso 12, hay una tefilá, una señal de la providencia divina, el encuentro con Ritka. En el verso 16 habla de que ella, ¿verdad?, era virgen. En el 25, 31 y 32 habla de la familia de Abraham y de su hospitalidad, porque pudimos ver cómo ellos le ofrecen un lugar donde ellos puedan quedarse, donde puedan comer sus animales, ¿verdad? Todo eso lo vemos la hospitalidad de ellos. Y en el verso 26 hablamos de la importancia del agradecimiento. El verso 48. Y al instante postrándome he adorado al Eterno, bendiciendo al Señor Elohim de mi amo Abraham, que me ha conducido por camino recto a desposar una hija del hermano de mi amo con su hijo. El verso 52, cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra delante del Eterno. Vemos aquí la humildad de Eliezer. Aquí hay un dato muy importante o algo muy importante que nosotros debemos de aprender y es la gratitud. La gratitud tiene que ser algo que usted tiene que tener siempre presente. Gratitud hacia el Todopoderoso. En la siguiente imagen vemos agradecimiento y vemos una puerta que dice la bendición. El agradecimiento, la gratitud al Todopoderoso, podría decirle yo que es una llave que usted tiene para poder recibir más bendición de parte del Todopoderoso. Usted tiene que ser una persona que siempre tiene que tener presente y algo que tiene que ser como parte de su vida es ser agradecido. Siempre tener gratitud hacia el Todopoderoso. Aquí vemos tres pasajes que hablan de la gratitud. Salmo 118:1. Dad gracias a Hashem porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. También tenemos el Salmo 105, verso 1. Dad gracias a Hashem, invocad su nombre y haced notorias sus obras en los pueblos. Y por último, Primera de Crónicas 16:34. Den gracias al Eterno porque Él es bueno y su amor permanecerá para siempre. Como podemos ver, estos pasajes nos hablan de dar gracias siempre, de dar gracias al Todopoderoso. La gratitud tiene que estar presente en nuestra vida todo el tiempo. Siempre demos gracias al Eterno en todo momento. En todo momento demos gracias al Todopoderoso. Esa se convertirá en una llave para que usted pueda abrir las puertas de la bendición para su vida, porque al Todopoderoso le agrada que usted sea agradecido, valga la redundancia. En el verso 60 le indicaron, bendijeron a Ritca y le dijeron, hermana nuestra, puedas tú ser millares de miriadas
que pueda poseer tu descendencia las ciudades de sus adversarios. En el verso 65 se da el encuentro donde Isaac verá por primera vez a la quien será su esposa. Y el verso 67 nos dice, luego Isaac la introdujo en la tienda de Sara, su madre, y tomó a Rebeca, que vino a ser su mujer, y él la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Hasta en ese momento, él aún seguía con ese luto, pero cuando conoció a Rebeca y la tomó por esposa, en ese momento él pudo consolarse de la pérdida que había sufrido por causa de la muerte de su madre. Vamos al capítulo 25 y último. Hijos de Abraham y Cetura, muerte de Abraham. Abraham volvió a tomar una mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Zimram, a Joksán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Súa. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán. Hijos de Dedán fueron los azuritas, letositas y leumitas. Y los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron descendientes de Cetura. Pero Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, y a los hijos de las concubinas que Abraham había tenido les dio regalos, y mientras vivía los envió al oriente, lejos de su hijo Isaac, a la tierra oriental. Y los días de los años que vivió Abraham fueron 175 años. Expiró pues Abraham y murió en buena vejez, anciano y satisfecho, y fue reunido a su pueblo. Y sus hijos, Isaac e Ismael, lo sepultaron en la cueva de Macpelá, en el campo de Efrón, hijo de Zoar el Eteo, que estaba enfrente de Mamre, el campo que Abraham había comprado a los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham junto a Sara su mujer. Sucedió después de la muerte de Abraham que Elohim bendijo a Isaac su hijo, e Isaac habitó junto al pozo de Lahaj Roi, descendencia de Ismael. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, que Agar la egipcia, sierva de Sara, le dio a luz a Abraham. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael nombrados según su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Sedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus poblados y por sus campamentos. 12 príncipes según sus naciones. Los años de la vida de Ismael fueron 137 años, y expiró Ismael y murió, y fue reunido a su pueblo, y se había establecido desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto en dirección a Asiria, y habitó enfrentado a todos sus hermanos. Amén. Amén, Baruch Hashem. Y aún en la vejez fructificarán, como dice el Salmo 92:14. Una promesa de parte del Creador para todos aquellos que cumplen con el pacto del Todopoderoso, que cumplen con los preceptos y los mandamientos, aún en la vejez serán, o más bien fructificarán, como en el caso de los patriarcas. Dice en el verso 6 que bendijo el patriarca a Isaac y también a sus hermanos. Pero el patriarca hace que herede Isaac, su hijo, pero a sus medios hermanos dice que les dio obsequios. Dicen los sabios que cuando hablamos de que se le dieron obsequios a los hermanos, fueron como dones espirituales, porque recordemos que estamos hablando de el patriarca como profeta también. Y parece que él le dio dones a estos otros hijos, que posteriormente ellos pues se fueron, porque él los manda lejos de su hijo, se fueron para más allá, lejos del oriente. Algunos creen que estos hijos fueron algunos que llegaron y se establecieron en la India. Algunos tienen esa idea, esa teoría. Por eso vemos que allá en la India hay mucha situación de idolatría. Entonces algunos creen que pudo haber sido
cuando se trasladaron estas personas a esas zonas de allá. Sencillamente es una conjetura. Y dice que el patriarca vivió 175 años, 175, algo muy parecido con respecto a la matriarca. Hay una diferencia, pero algo parecido respecto a la matriarca, cómo se miraba ella cuando tenía X edad. Entonces, por ejemplo, en el caso del patriarca, su situación respecto a su pureza era que a la edad de 70 años tenía la pureza como de un niño de 5. Y cuando él tenía 100 años, parecía físicamente como una persona de 70. ¿Okay? Aquí tenemos esta diferencia con respecto a la matriarca. En el verso 12, he aquí los linajes de Ismael, hijo de Abraham, y de Agar egipcia, sierva de Sara. El verso 16, estos fueron los hijos de Ismael y sus nombres según sus aldeas y campamentos, 12 jefes según sus naciones. Y aquí vemos un pasaje de referencia que dice, en cuanto a Ismael, te he oído y aquí lo bendeciré, lo haré fecundo, lo multiplicaré en gran manera, engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. Y aquí entonces podemos ver cómo se cumplió esta palabra que fue dada por el Eterno en Génesis capítulo 17, verso 20. Y en esta imagen vemos acá, donde dice Abraham de Sara o Sarai, vemos que procede Isaac y de Isaac, por supuesto, el pueblo de Israel o llamemos el judaísmo. Y de Agar procede Ismael o lo que hoy conocemos como el Islam. Baruch Hashem. Conclusiones finales. El legado de los patriarcas. Cuando un sadik muere, su legado permanece. Esa definitivamente fue una de las cosas que los patriarcas hicieron. Tener un legado que otros pudieran continuar. Hoy en día seguimos recordándoles y seguimos aprendiendo de todos ellos. Su legado permanece todavía. La humildad de un gigante como lo fue el patriarca. A pesar de su riqueza, a pesar de su nivel espiritual, siempre fue una persona que se mantuvo humilde. Y después vimos a un personaje muy importante como Eliezer, una persona fiel y una persona muy, muy aferrada a la fe en su creador, a la fe en el Eterno. Y también pudimos aprender de la gratitud hacia el Todopoderoso, que como decíamos, es una llave que abre la puerta de las bendiciones. Damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos dio de poder escudriñar su palabra. Gracias, Abba. Ponemos en práctica lo que decíamos, la gratitud. Damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad maravillosa que nos dio de poder escudriñar su palabra. Y desearte una feliz semana, recordándote que Hashem, nuestro Dios, el Eterno, es uno y único. Recuérdalo. Y amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán siempre sobre tu corazón. Shavuot. Feliz semana para todos. Que el Eterno te guarde y te bendiga. Y si el Eterno lo permite, nos volveremos a encontrar en nuestro próximo estudio.